Las danzas de pareja enlazada que precedieron al tango son varias. Podemos mencionar el vals, la polka, la mazurca, el xotis y las habaneras. Me ocuparé de estas últimas, pues son las que muchos autores consideran parte de la genealogía del tango. Se atribuye el origen de esta música a la frótola veneciana, que nace hacia el siglo XVI. Desde allí pasó a Inglaterra y con las correspondientes modificaciones se llamó country dance. Es recibida en el resto de Europa y en Francia se la llamó contradance, y en España contradanza. También llegó a América, donde era bailada. Al principio era bailada por una pareja no enlazada y el resto de los concurrentes tenían que esperar turno para poder bailar. De la contradanza surgen variantes que la superan en longevidad porque permiten el baile de varias parejas a la vez. Son las cuadrillas y los lanceros. La contradanza llegó a Centroamérica procedente de Francia y España. Llegó especialmente a la isla La Española, actualmente República Dominicana y Haití, y a Cuba. Allí es interpretada por los esclavos de origen africano que los hacendados tenían para su entretenimiento. Y gracias a sus habilidades musicales le otorgan nuevas características, tanto en su faz musical como en cuanto a bailarse en forma de parejas enlazadas. En la isla La Española, luego de la Revolución Francesa, se produce una rebelión de los esclavos que es sangrientamente reprimida. Muchos músicos consiguen llegar a Cuba, donde desarrollan su actividad principalmente en Santiago y en La Habana. Esta contradanza modificada vuelve a Europa y allí se la llamó danza habanera o simplemente habanera y también tango americano, pues era costumbre llamar tango a la música derivada de los negros. Esta música tiene gran aceptación y hasta es copiada, y esto dicho literalmente, por autores de gran renombre en la música clásica, siendo el ejemplo más citado el de la habanera incluida en la ópera Carmen de Bizet, que fue creada o transcripta en Cuba por Sebastián Iradier. Volviendo a las habaneras, desde España y desde Cuba vino al Río de la Plata, donde también tuvo gran repercusión. Tomó aquí dos modalidades, como danza ejecutada en salones de baile y como música instrumental o cantada, incorporada a obras teatrales, principalmente las zarzuelas que llegaron al principio de la segunda mitad del siglo XIX. De la modalidad danzante surgieron también dos formas. La que se bailaba en los salones de la alta sociedad, que adoptó la forma de pareja enlazada, similar a los valses, polcas, xotis o mazurcas, y la variedad bailada en la periferia, donde se la bailaba con cortes y quebradas. La primera fue considerada decente, y la segunda incluso llegó a ser prohibida su ejecución por los organilleros, que eran los disc jockeys de su época en las esquinas o casas de bailes del arrabal. Estas últimas habaneras son las que se llamaron las milongas bailadas. De la modalidad cantada también surgieron dos variantes, la que se cantó en las obras teatrales y la que surgió en almacenes, posadas y pulperías como acompañamiento musical, renovando las cifras, estilos y payadas.
La primera habanera publicada en Buenos Aires, y digo bien publicada, no ejecutada, fue Flor del Aire, compuesta por Alejandro Paz en 1866. Fue dedicada a los inválidos. Recordemos que 2 años antes había comenzado la Guerra del Paraguay y como consecuencia de ella muchas personas quedaban con serias discapacidades. Esta partitura se publicó en el Correo del Domingo del 2 de diciembre de 1866 y se la vendía en la tesorería de la Asociación Protectora de Inválidos, calle Florida, número 13, y en librerías y bazares a un costo de 15 pesos a beneficio de esta asociación. Para su interpretación, utilicé la partitura publicada por Vicente Gesualdo en su libro Historia de la Música Argentina. Otra habanera que interpretaré es una recopilada por Carlos Vega y que está publicado en Antología del Tango Rioplatense, volumen 1. Allí encontré una melografía que realizó Carlos Vega a partir de un relato hecho por Felipe Ríos, de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Era un anciano de 80 años en 1954 y la habría bailado u oído hacia 1890. La armonización es de mi autoría. Para finalizar, presentaré otra habanera cuya partitura también se encuentra en el libro de Vicente Gesualdo, Historia de la Música Argentina. Gesualdo la obtuvo del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. Fue publicada como El Porteñito Tango, compuesta por el compositor español Gabriel Diez, quien llegó a la Argentina en 1870. Tiene todas las estructuras rítmicas y características de un tango americano o habanera, y quizás también del tango andaluz. Y no tiene nada que ver con su homónimo, El Porteñito, creado por Ángel Villordo, que es posterior.